Ok, bienvenidos a una nueva clase de sistemas neurodifusos en el tema de redes neuronales. Y bueno, estábamos hablando la vez pasada de la red Perceptron y ahora en esta ocasión vamos a seguir hablando de la red Perceptron, pero eh, con el problema de la OR exclusiva, la famosa compuerta XOR. Y esta compuerta pues no se puede resolver con un perceptrón y vamos a ver por qué razón no converge, por qué esta neurona no puede resolver el problema del perceptrón. Recuerden que, perdón, de la hora exclusiva. Recuerden que en un principio los científicos que trabajaban sobre redes neuronales artificiales pues pensaban implementar de una forma más general las compuertas lógicas por medio de neuronas. Las compuertas lógicas pues son problemas muy sencillos y se pensaba que las neuronas eran mucho más poderosas y hubo un gran entusiasmo, pero por ahí de principios de la década de los 1970 unos científicos demostraron que el perceptrón no podía resolver este tipo de problema y después se desanimaron casi durante toda la década de los 70 y los principios de los 80 hasta que se propusieron redes neuronales más potentes con algoritmos más potentes capaces de resolver el problema de la compuerta OR exclusiva. Entonces, sin embargo, pues las neuronas que se utilizaban o se utilizaron para resolver esos problemas fueron redes neuronales más profundas, es decir, con más capas. Ok, aquí pues vamos aquí a resolver e intentar resolver este problema para que nos demos cuenta que no se puede. Y bueno, aquí previamente ya he llenado del lado izquierdo la tabla de verdad binaria como la conocemos en lógica digital de la compuerta OR exclusiva. Cuando las entradas son iguales nos da 0, cuando las entradas son de estado distinto nos da un 1. Y bueno, lo único que hice fue traducir aquí en la parte bipolar el correspondiente problema de la OR exclusiva. Aquí nosotros podemos darnos cuenta que sustituí los números ceros por -1 y los unos los dejamos iguales, son positivos, unos positivos. Entonces, nuestra función de transferencia de nuestra red neuronal, en este caso de nuestra neurona Y, es la función signo. Hay que recordar que la función signo es -1 para valores negativos, 1 para valores positivos, pero es 0 para valor 0. Entonces, con eso en mente, nosotros vamos a rellenar esta tabla de forma sistemática. Y si se dan cuenta, aquí ya tengo previamente relleno la inicialización de estas tablas hasta 8 épocas. Entonces vamos a ver si estas épocas son suficientes para ver para ver la convergencia o si vamos a necesitar un poco más. Entonces aquí hay que recordar que primero vamos a empezar con nuestra red neuronal desconectada, es decir, estos pesos sinápticos son 0, las neuronas de entrada no se hablan con la neurona de salida, y entonces vamos a proceder a calcular. Para esto pues hay que recordar que nosotros calculamos el valor de entrada como la suma desde igual a 0 hasta el número de entradas que tenemos, en este caso 2, las entradas ponderadas por su respectivo peso sináptico. Además también podemos ver si nosotros aumentamos aquí la entrada de la neurona X0, que siempre está en 1, acuérdense que es virtual, nosotros jamás podemos modificar ese valor. Aquí tenemos vectores que son los vectores de entrenamiento, serían vectores de 3 dimensiones. Y por esa razón es que llené la tabla previamente con esta columna de unos correspondiente a las entradas, a la entrada X0 que siempre está con un estado igual a 1. El famoso bias o umbral en este caso de la red neuronal. Bueno, entonces aquí vamos a comenzar con nuestro algoritmo como lo hicimos la vez pasada en el caso del perceptrón y empezamos multiplicando el vector de pesos sinápticos por el vector de las entradas
en términos de producto punto para obtener el valor de entrada. También hay que recordar que eso ya lo habíamos dicho en la clase pasada. El valor de entrada no es otra cosa sino el producto punto del vector de entrada por el vector de pesos sinápticos. Entonces el vector de entrada siempre va a ser 1, x1, x2, mientras que el vector de pesos sinápticos siempre, bueno, va a ser W0, W1, W2. Entonces, si hacemos ese producto punto, obtenemos el valor de activación. Ese valor de activación se evalúa aquí para obtener la salida. Esto es igual al signo del valor de entrada. Y con eso nos va a dar un estado menos 1, 1 o 0. Posiblemente cuando caigamos en el caso en el que el valor de entrada es 0, pues nos va a dar un 0 a la salida de esta red. Bien, entonces ese es precisamente el primer caso. Si nosotros hacemos el producto interno entre este vector y el 0,0,0, aquí el valor de activación vale 0, el valor de entrada, y el signo del valor de entrada, la salida de la red neuronal, pues sería 0. El error, hay que recordar que es lo que nosotros deseamos, o sea, Y estrella. La salida deseada, estas son las cantidades que deseamos de los patrones de entrenamiento, las salidas, los objetivos, menos la salida real que hubo. Entonces, ¿cuál es la salida? 0 en este caso. Y entonces aquí nosotros tenemos menos 1, menos 0, pues esto es menos 1. Multiplicamos el error por las entradas, porque pues también hay que recordar que nuestra regla de aprendizaje, si la escribimos en forma de vector, el vector de pesos sinápticos siguiente, K más 1 es igual al vector de pesos sinápticos anterior, más alfa, pero en este caso alfa vale 1. Vamos a asumir aquí que para esta neurona alfa vale 1 en este proceso de entrenamiento, para no estar alterándonos con términos de fracciones, por el error del patrón jésimo por la entrada. Entonces aquí la entrada es el vector completo, el vector de entradas. Entonces así es como nosotros vamos a calcular aquí la actualización de pesos sinápticos. Y entonces aquí nos podemos dar cuenta que pues menos 1 por todo el vector de entrada, pues simple y sencillamente cambiamos los signos. Entonces aquí tenemos menos 1, 1, 1, y este vector, estos términos son los famosos delta. Todo este término es el delta de W, en este caso pues sería delta W vector, menos 1, 1, 1. Bueno, vamos a acelerar el procedimiento, o sea, hay que sumarle a los valores anteriores los incrementos, y aquí nos quedaría entonces menos 1, 1 y 1. Y repetimos el procedimiento. Vamos a hacerlo de forma sistemática, intentando hacerlo rápido, porque como ustedes pueden ver son bastantes épocas. Les recomiendo que ustedes repitan este procedimiento para que agarren práctica. Pero bueno, esto lo va a hacer una computadora, estos cálculos lo van a realizar una computadora. En ese sentido, la clase del día de hoy es un poco tediosa, pero pues no hay remedio. Entonces, aquí vamos a multiplicar, y entonces nos queda menos 1, eso es menos 2, más 1, eso nos daría el producto punto, o sea, menos 2 más 1, pues es menos 1. El signo de menos 1 es negativo, y entonces no coincide con el valor que estábamos esperando. Restamos lo que queríamos menos lo que tenemos, entonces 1 menos menos 1, aquí nos sale 2. Multiplicamos este error por las entradas y nos sale 2 menos 2, 2. Entonces sumamos esta actualización con los pesos sinápticos anteriores y aquí vamos a obtener 1 menos 1, 3. Y vamos a seguir este procedimiento. Aquí al hacer el producto punto
este 1 y este menos 1 con este 1 se cancelan. Y entonces el producto punto nos va a salir menos 3. Su signo es negativo, no sale lo que queríamos, tenemos 1 menos menos 1, el error vuelve a ser 2. Entonces multiplicamos el 2 por las entradas, nos sale 2, 2, menos 2 y lo sumamos a los valores anteriores. Aquí nos queda entonces 3, 1 y 1. Cada barra roja que vemos aquí es una época de entrenamiento, representa el fin de una época de entrenamiento. Estamos por concluir la primera época de entrenamiento. Si nos damos cuenta, aquí nos va a salir 3 más 1 más 1, o sea 5 en el valor de activación. El signo de 5 es 1, pero queríamos un menos 1. Entonces el error es menos 1 menos 1. Aquí nos va a quedar menos 2. Multiplicamos este menos 2 por este vector 1,1,1 y nos queda menos 2, menos 2, menos 2. Sumamos estos valores a los que teníamos anteriormente en los pesos sinápticos y nos sale 1, menos 1, menos 1. Ese es el resultado de la primera época de entrenamiento, pero ¿qué sucede? Pues vemos que todos nuestros errores son distintos de 0, es decir, la red no le atinó a ninguno. Cometió errores, tenemos que repetir otra época de entrenamiento desde el primer patrón hasta el último. Entonces vamos a continuar con ese procedimiento y aquí nos podemos dar cuenta que nos queda como producto punto 1 más 1 más 1, nos queda 3. El 3 es positivo, su signo es 1, no es lo que queríamos un menos 1 para la primera combinación y entonces tenemos menos 1 menos 1, esto es menos 2. Entonces multiplicamos por el vector de entrada y nos queda menos 2, 2, 2. Sumamos con los valores anteriores que teníamos y entonces nos queda aquí menos 1 y aquí nos queda 1 positivo y 1 positivo. Entonces repetimos el procedimiento, aquí el valor de activación nos va a quedar menos 1 más 1, pues esto es menos 1. Y 1, el signo de menos 1 como es negativo, pues es menos 1. Entonces nos queda 1 menos menos 1, o sea 1 más 1 y esto es 2, el error es 2. Entonces vamos a multiplicarlo por el vector de entrada y queda 2 menos 2, 2. Sumamos las actualizaciones con los pesos sinápticos anteriores y entonces aquí obtenemos un 1 y aquí obtenemos un menos 1 y aquí obtenemos un 3. Muy bien, entonces repetimos el procedimiento y si nos damos cuenta, aquí parece como que este vector, lo voy a poner aquí en naranja, o sea, el de esta casilla, como que se está repitiendo. Y ese es el detalle, eso va a suceder, se va a estar repitiendo. Y nunca vamos a poder obtener todos los errores 0. Entonces, este método, este perceptrón en conclusión no va a converger como lo habíamos anticipado. Y vamos a ver la razón de por qué pasa eso. Entonces, vamos a continuar. Y si se empieza a repetir el patrón, pues ya abandonamos el procedimiento porque estaríamos rellenando todo lo demás exactamente igual en un loop infinito, en un ciclo sin fin. Entonces, ok, hagamos el producto punto de este 1 menos 1, 3 con el 1, 1 menos 1. Ese producto punto nos va a salir menos 3. Entonces, aquí tenemos un valor de activación o un valor de entrada menos 3, su signo es negativo. Sin embargo, pues este no es lo que queríamos. Entonces 1 menos menos 1 es 2. El error que se comete es el número 2. Y entonces multiplicamos 2 por este valor. Por este vector de entrada quedaría 2, 2 menos 2. Sumamos a los valores anteriores y nos queda 3, 1, 1. Y si nos damos cuenta, nuevamente ya se repitió aquí. Entonces, a partir de aquí, nosotros vamos a ver que pues no puede calcular valores distintos de estos. La red neuronal no se aprende en la tabla de verdad. Entonces, vamos a proseguir por completitud y vamos a ver
que los valores que resultan son el resultado de la primera época. Entonces, 3,1,1 en producto punto con 1,1,1, pues nos sale 5. El signo de 5 es 1. ¿Salió lo que queríamos? Pues no. Menos 1, pues es menos 2. Entonces, menos 2 por este vector de entrada, pues todos son menos 2. Menos 2, menos 2, menos 2. Sumamos a los valores anteriores, aquí nos queda un 1, aquí nos queda un menos 1 y aquí nos queda un menos 1. Entonces, a partir de aquí ya no vamos a obtener valores diferentes. Sin embargo, una computadora no tiene forma de saberlo, porque la computadora lo único que ve es que todos los errores de la segunda época de entrenamiento fueron diferentes de 0. Acuérdense que con que exista solo uno que sea diferente de 0 hay que repetir otra época. Entonces, a partir de aquí íbamos a repetir la época, pero aquí podemos ver cómo este vector de pesos sinápticos corresponde con la primera combinación. Y es exactamente el mismo vector de pesos sinápticos que tenemos aquí, que corresponde con la primera combinación. Entonces, ya sin más, sabemos que podríamos rellenar esta tabla con 3 menos 1, menos 3, 5, y aquí nos iba a quedar 1 menos 1 menos 1, 1, y pues aquí nos iban a quedar estos mismos errores otra vez, ¿no? Entonces, menos 2, 2, 2, menos 2, y bueno, esa es básicamente la idea. Toda la tabla se rellena con lo mismo. Menos, menos, más. Aquí sería menos, menos. Sí, están bien los cálculos. Por un momento me pareció ver algo extraño, pero creo que no. Creo que nada más ya estoy cansado. Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, aquí pues nos queda exactamente lo mismo ya de aquí en adelante. Es decir, esto no converge, evidentemente. Entonces, pues el perceptrón no puede con este problema. Ahora vamos a ver de una forma geométrica por qué no puede. Bueno, entonces parece que exageré con la segunda tabla. Incluso estaba preparado para poner aquí más tablas, todas las que necesitáramos. Pero no fue necesario. Y aquí, a partir de aquí, como les comento, se va a repetir el procedimiento. Finalmente, pues nos sigue quedando el mismo vector resultado. O sea, aquí nos queda un menos 1. Menos 2 más 1, pues es menos 1 otra vez. Ay, perdón, aquí era positivo. Y aquí nos queda menos 1. Entonces nos sigue quedando 1, menos 1, menos 1 como resultado. Pero ese, desde luego, pues no puede resolver el problema. Todos los errores, nuevamente, todos son distintos de 0. Entonces, ok, vamos a ver por qué no se puede. Y para eso voy a quitar esta tabla que tengo aquí. Bueno, como ustedes seguramente ya se lo están imaginando, resulta que si nosotros asociamos los puntos que son nuestras combinaciones bipolares o binarias, ¿verdad? También sucede para el caso binario, es análogo. Tiene que ser un cuadrado. Este es un cuadrado, solo hay que centrarlo. Aquí. Entonces, en este cuadrado van a estar en los vértices de este cuadrado van a estar las combinaciones bipolares de nuestro problema de la OR exclusiva. Entonces nada más vamos a poner la indicación que estas son líneas punteadas. No sé por qué a veces hace eso. Ok, entonces bien,
¿Qué es lo que queremos? Bueno, vamos a identificar quiénes son. Acuérdense que este es nuestro espacio de entradas. Aquí sería la entrada x1, este eje representa la entrada x2, y las combinaciones bipolares, desde luego, aquí sería el número 1, aquí sería el número -1 en el eje x1, aquí estaría el 1 en el eje x2, y esta sería el nivel del eje del valor x2 igual a -1, y por lo tanto aquí tenemos el punto 1,1, aquí tendríamos el punto -1,1, aquí el -1, -1 en el tercer cuadrante, y en el cuarto cuadrante sería 1, -1. Ahí están las 4 combinaciones bipolares. Por supuesto, si nos olvidamos de la primera entrada. Ok, entonces, ¿cuáles son los que pertenecen a la categoría negativa? Ah, bueno, la primera y la cuarta combinación, o sea, el -1, -1 y el 1,1. ¿Y cuáles son los que pertenecen a la categoría positiva? Pues los que tienen estados distintos en la entrada. Bien, aquí nosotros no vamos a poder poner una línea recta. Acuérdense que el perceptrón toma decisiones cuya frontera son líneas rectas. Nosotros, no importa qué hagamos, no podemos separar las dos categorías con ninguna recta, porque cualquier recta que elijamos queda exactamente no puede separar las categorías, no que quede sobre ningún punto en particular. Pero es obvio que en esta configuración nosotros no podemos dejar todos los puntos rojos de un lado de una línea recta y todos los puntos verdes del otro lado de la línea recta. Entonces, geométricamente aquí se aprecia que el perceptrón no puede. El problema está en saber qué problemas para mayores dimensiones. Por ejemplo, si aquí en vez de 2 entradas tuviéramos 10 entradas, pues qué problemas sí podría aprender el perceptrón y cuáles no. Sería muy difícil de evaluar. No hay un criterio para saber eso. Entonces, lo único que tendríamos que hacer sería que una computadora hiciera todos estos cálculos y definir una cantidad de cálculos máximos. Por ejemplo, aquí si pusiéramos, bueno, cuando pasen 4 épocas, si no has encontrado la solución, pues ya detente. Entonces, hasta ahí se acabaría nuestro programa sin éxito. No encontró la solución, pero al menos lo sacamos del ciclo infinito. Esa es la única forma en la que podemos hacerlo. Hay que recordar que estos son métodos heurísticos, es decir, que hay algo de alquimia en todo esto. No son métodos 100% deterministas en ese sentido. Bueno, sí son deterministas, ciertamente no son aleatorios, pero no hay como tal pues muchas pruebas de lo que se puede hacer, ¿no? Sobre todo cuando las dimensiones son más son de dimensión mayor los problemas. Entonces, aquí lo que podemos concluir del espacio de entradas es que el problema de la XOR, o sea, el problema de la XOR no es linealmente separable. Así se le conoce. No se puede separar por una línea recta. Nuevamente, solo porque tenemos 2 entradas, la dimensión de nuestro espacio es un plano, o sea, R2. Pero para más de 3 entradas nosotros no podemos ver geométricamente que esto no se puede separar con líneas rectas. Entonces, realmente representa un problema. Si la dimensión de nuestro problema es grande, pues nosotros no tenemos forma de saber si la red neuronal va a poder resolver el problema o no lo va a poder resolver. Bien, entonces, sin embargo, seguro se les está ocurriendo lo que se le ocurrió a los científicos en aquellas fechas. Dijeron, bueno, nosotros cómo resolvemos el problema de la OR exclusiva con compuertas lógicas más sencillas. Vamos a quitar este dibujo de aquí, bueno, esta tabla. Ya vimos que en realidad esto no va a converger, que se va a repetir indefinidamente. Entonces ya cumplió su propósito. Bueno,
si estuviéramos hablando de circuitos lógicos y quisiéramos implementar el problema, bueno, la solución del problema de la OR exclusiva, tendríamos esta forma de hacerlo, ya lo sabemos. Aquí tendríamos las compuertas AND. Las voy a poner así, aunque, bueno, mejor a mano alzada. Entonces, estas serían compuertas AND. Y luego todo eso lo pasamos por una compuerta OR. Y si ustedes han llevado algo de lógica digital o circuitos digitales, pues aquí tenemos X1 y X2. Aquí tenemos que tener una entrada inversora. La vamos a escribir. Y aquí la entrada inversora es la contraria. Entonces aquí vamos a dejar el espacio para poner el símbolo de inversión, que es un círculo. Aquí esta es inversora y esta es inversora. Entonces esta primer compuerta AND lo que hace es el término X1 negada por X2. Mientras que esta segunda compuerta AND lo que obtiene es X1 por X2 negado. Y esto es una compuerta OR normal, y entonces la salida es Y. En términos de álgebra booleana es X1 negado por X2 más X1 por X2 negado, y efectivamente esta es la función OR exclusiva. Bueno, nosotros vimos que el perceptrón sí puede con este tipo de problema, o sea, puede hacer una compuerta AND o puede hacer una compuerta OR, porque esas sí son linealmente separables. Entonces pensaron que pues hay que poner una neurona por cada compuerta. Tendríamos las mismas dos entradas con sus respectivas entradas 0 en cada caso. Y bueno, aquí vamos a ver cómo son las conexiones. Entonces aquí tendríamos esta conexión con esta neurona. Voy a poner las conexiones para la segunda neurona con otro color para no confundirnos. Aquí pues nos quedaría estas conexiones para la segunda neurona y luego las conexiones para la neurona final. Y esta red neuronal entonces ya tiene más capas. Ya tiene una capa oculta, una capa de entrada y una capa de salida. Ahorita vemos cuál es cuál. Y efectivamente, entonces nosotros podríamos imaginarnos que aquí tenemos la salida y bueno, vamos a llamarle a esta función de salida, a esta compuerta, el not AND, ¿verdad? O sea, es not X1 AND X2, y esta sería el X1 AND not X2. Entonces nosotros aquí podríamos ejecutar estas dos funciones sin problema. Aquí nos quedaría el X1 negado por X2 y aquí nos quedaría, esta neurona tendría que funcionar como X1 por X2 negado y esta como función OR. Entonces aquí pues tenemos los pesos sinápticos. Esta sería X1, esta sería X2, esta sería X01, esta sería X02, esta por ejemplo sería la neurona Z1, esta sería la neurona Z2 y esta sería la neurona Y, para que la salida fuera exactamente Y. Y entonces ya sabemos que sus funciones de transferencia van a ser signos o escalones. Si es bipolar, signo.
si es binaria es escalones unitarios, y que estas entradas siempre están, esta sería la neurona Z0, que sería la equivalente virtual, siempre están en 1. Y aquí tendríamos pesos sinápticos, por ejemplo, el peso, les voy a escribir en el color de las líneas de flujo de señal. Aquí tendríamos el peso sináptico W01, aquí tendríamos el peso sináptico W02, aquí tendríamos el peso sináptico W11 porque va de la neurona 1 a la primera neurona de la capa oculta, y aquí tendríamos el peso sináptico W21, y equivalentemente, correspondientemente, aquí tendríamos el peso sináptico en este cable amarillo W1A2, y aquí tendríamos el W2A2. Y finalmente, para la neurona de salida, pues podríamos escoger otros nombres, por ejemplo V0, V1 y V2 como pesos sinápticos que van de la capa oculta a la capa de salida. Entonces, nada más comentar que, como sabemos, esta es la capa de entrada. Y esta de aquí, pues básicamente esta única neurona, la neurona Y, es la capa de salida. La capa que está aquí intermedia, o sea, si la pensamos, esta capa que queda aquí, estas dos neuronas Z, es la capa oculta. Y como hay una capa oculta, una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida, a diferencia de aquí que solo hay una capa de entrada y una capa de salida, esta red es más profunda, así se le conoce. Bueno, todo parece ser una muy buena idea y en efecto así se puede resolver este problema de la OR exclusiva con 3 neuronas, pero el problema consistía en que pues no es muy práctico entrenar primero una neurona para que haga esta función y luego otra diferente para que haga esta otra función y luego esta que haga la función OR. Lo que se buscaba era ver a la red neuronal pues como un sistema entrada-salida, de tal manera que los vectores de entrada deseados y las salidas deseadas se pudiera establecer un algoritmo que tipo esta regla que entrenara automáticamente para un número de neuronas arbitrario aquí en la capa oculta y un número arbitrario de neuronas a la salida y un número arbitrario también de neuronas en la capa de entrada. Entonces, durante muchos años se ignoró cómo lograr ese entrenamiento, cómo lograr esa regla de entrenamiento, esa regla de aprendizaje. Y eso fue básicamente porque pues nosotros podemos establecer el error de salida, es decir, el error de salida es lo que nosotros deseábamos para el patrón J-ésimo menos lo que salió en ese momento de la red neuronal. Pero eso me da una representación aquí en este error y yo sé que ese error está influido directamente por los pesos sinápticos V de la capa de salida. Pero, ¿cuál es la representación del error? ¿O cuál sería en este punto o en este punto? Es decir, ¿cómo yo sé si el problema que quiero resolver es de más dimensiones y yo ya no puedo establecer estas funciones? ¿Cómo obtengo una representación del error en las neuronas de la capa oculta? ¿Cómo obtengo el equivalente error para saber cómo tengo que modificar los pesos sinápticos W de la capa de entrada? Porque si se dan cuenta, los pesos anteriores son iguales a los pesos siguientes más un término de actualización que depende precisamente del error de salida de la respectiva neurona. Entonces aquí no hay forma, no se conocía la forma de calcular los errores en estos puntos.
hasta que los científicos empezaron a proponer un nuevo método, como que vamos a ver, que se llama el método de retropropagación de errores, y ese método sí logra resolver este problema de forma automática, sin tener que estar pensando cuál es la representación interna que hace cada neurona a priori. Es decir, aquí en el problema de los circuitos lógicos, nosotros a priori sabemos que es esta representación. Pero en un problema general de muchas dimensiones, donde no podamos trazar el espacio de entradas y no podamos saber si el problema es linealmente separable o no es linealmente separable, no tenemos forma de saber cuáles son las funciones que tendrían que hacer las neuronas internas. Ese es el problema. Ese es el verdadero problema que desanimó a los científicos durante mucho tiempo. Bien, voy a quitar este circuito para hablar rápidamente, antes de llegar a ver si superamos la marca de los 40 minutos. Vamos a ver de una forma un poco más analítica, inspirados en este problema, ahora el problema binario. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se puede resolver el problema de la hora exclusiva con una sola neurona, con un solo perceptrón? Entonces, si nos damos cuenta, para la primera combinación, la salida de la neurona, no la salida deseada, recuerden que estas son entradas y salidas deseadas, los patrones. Cuando presentamos este patrón, la salida tiene que ser 0, eso es lo que deseamos, y así sucesivamente. Vamos a calcular la salida del perceptrón. Es decir, si nosotros nos damos cuenta cómo calculamos esos valores de activaciones, teniendo en cuenta que tenemos la función signo, o en este caso, como ya estamos hablando de la parte bipolar, tenemos el escalón unitario. Perdón, la parte binaria tenemos el escalón unitario, aquí sería U del valor de entrada. Bien, recordamos que aquí esto es 1 o 0 dependiendo de si el valor de entrada es no negativo o es negativo. Ok, entonces vamos a ver que pues aquí nosotros quisiéramos que el valor de entrada, voy a quitar esta tabla bipolar, en estas dos combinaciones, la primera y la última, queremos que el valor de entrada sea negativo, ¿cierto? Sin embargo, en estas dos combinaciones centrales, queremos que el valor de entrada sea positivo o 0. Entonces, vamos a ver cómo calculamos esos valores de entrada. Vamos a hacer ese cálculo por aquí, para las 4 combinaciones. Entonces ya recordamos cómo era nuestro escalón unitario. Y entonces escribimos de la siguiente forma. Decimos, bueno, la primera combinación, los valores de entrada son 0, ¿verdad? Entonces cuando yo aquí ponga ceros en las entradas, pues los multiplico por W1 y por W2 y me quedan 0. Eso quiere decir que W0 por 1, es decir, aquí mi valor de activación en la combinación 1, vamos a ponerle aquí número 1. Este es el número de combinación, la combinación número 1, la combinación 2, la combinación 3 y la combinación 4. Entonces para el número 1 el valor de activación o de entrada es solo W0 y nosotros queremos que ese valor sea negativo. Vamos a llevarnos esto un poco a la derecha para poner todos los casos aquí. En el caso número 2, ¿qué es lo que queremos? Que nuestro valor de entrada sea positivo, pero el valor de entrada va a ser 0 por W1, o sea, 0, y nos va a quedar 1 por W2, o sea, va a ser igual a W2 más W0. Pero aquí nosotros queremos que esto sea mayor o igual que 0.
En el caso número 3, en la combinación número 3 queremos que nuestro valor de entrada también sea positivo, pero ahora va a ser igual a W1 más W0 y va a ser mayor o igual que 0. Y finalmente en la cuarta combinación ambas valen 1 las entradas, entonces me va a quedar la expresión completa. Y aquí me dice que W0 más W1 más W2 tiene que ser negativo. Bien, entonces, fíjense, la primera ecuación, pues realmente, la primera desigualdad más bien, no son ecuaciones, son inecuaciones. Nos está diciendo que W0 es negativo. Es decir, ya nos está diciendo que W0 es negativo. La segunda desigualdad nos dice que W2 es mayor o igual que menos W0, el cual es negativo. Entonces esto implica que si W0 es negativo, W2 tiene que ser mayor que un número positivo. Por lo tanto, W2 es mayor que 0 también. ¿Qué implica la tercera desigualdad? Bueno, la tercera desigualdad es algo similar. Si despejamos W0, nos queda que W1 es mayor o igual que menos W0, o sea, sucede lo mismo. Sucede lo mismo, W1 tiene que ser positivo. Entonces, si nosotros despejamos de aquí, vamos a ver que W1 más W2 tiene que ser menor que menos W0. Entonces W0 es negativo. Menos por menos me da más. La suma W1 más W2 pues tiene que ser menor que un número positivo, y eso pues no contradice ninguna de estas ecuaciones ahorita, bueno, de estas desigualdades. Es decir, sí se puede obtener que dos números positivos que sean menores a otro número positivo, aparentemente sin problemas, pero si nosotros despejamos de la siguiente forma, si nos damos cuenta aquí, W1 más W0 son mayores que 0. Entonces, de la tercera desigualdad tenemos W1 más W0. Entonces, vamos a despejarlas. W1 más W0 tiene que ser positivo. Ojo. Entonces, W2 es menor que W, o sea, menos W0 menos W1. O sea, que menos W0 más W1. Ok, pero pues dijimos que W1 más W0, este término es mayor que 0. Y también dijimos que W2 es positivo. Pero lo que está dentro del paréntesis pues es mayor que 0, pero con el signo negativo todo este término pues es menor que 0. Así que W2, según esta ecuación en verde, tiene que ser menor que 0, pero según esta ecuación, W2 tiene que ser mayor que 0, y esto es una contradicción. Por lo tanto, no se puede satisfacer, es inconsistente estas desigualdades. Así que, pues nunca vamos a encontrar esta recta que separa estos dos problemas. Bueno, este video fue bastante largo, superó la marca de los 40 grados. No, de los 40 de los 40 minutos, pero espero que haya sido de su agrado. Por un momento pensé que iba a ser todavía más largo este video porque hasta puse 2 tablas de entrenamiento, solo fue necesaria una afortunadamente, pero bueno, espero que este video haya sido ilustrativo. Aquí ya vimos que el perceptrón tiene una seria desventaja. Tiene limitaciones muy serias, incluso problemas muy sencillos.
de 2 dimensiones no puede resolver, y pues necesitamos redes neuronales con mejores capacidades. Bueno, por esta ocasión es todo. Si les gustó o les fue útil, no se olviden darle like y suscribirse si todavía no lo han hecho, para que les lleguen notificaciones de los siguientes videos. Y bueno, espero que se encuentren bien y nos vemos en el próximo video.